Saludos, en este video vamos a ver lo que es la herramienta de selección, selección directa, seleccionar por grupos, varita mágica y la herramienta lazo. Lo primero que vamos a ver es la herramienta selección. Cuando yo estoy trabajando con un gráfico vectorial, ya lo hemos visto en videos anteriores, yo me voy a estar dirigiendo en su gran mayoría de mi trabajo a lo que es la herramienta selección que tenemos aquí. La tecla selección tiene un atajo que es la tecla V. Esta herramienta me va a permitir seleccionar los gráficos para poder después yo moverlos, rotarlos y escalarlos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se selecciona un objeto? Bueno, pues basta con que le demos un clic a ese gráfico o a través de clic sostenido y arrastrar, apenas toquemos ese gráfico vectorial queda seleccionado. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que debemos entender es que tenemos lo que se llama la herramienta selección directa. Hay mucha diferencia entre la herramienta selección directa y la herramienta selección de grupo. Vamos a ver por qué. Si yo activo la herramienta selección directa o con su atajo de la tecla A, esta lo que me va a permitir hacer es seleccionar directamente, pero no el objeto, sino seleccionar directamente los nodos con los que está creado este gráfico. Por ejemplo, si yo selecciono esta nube y me voy a acercar a ella para trabajar, yo puedo ver que si ya activo mi herramienta selección directa y le doy un clic, este gráfico está compuesto por pequeños nodos. Y como ya nos dimos cuenta en este ejemplo, se seleccionó solo la parte del brillo de la nube y no toda la nube. Vean, si yo doy un clic aquí, puedo mover solamente el color azul de la nube, o si quiero agarrar la sombra, o si quiero seleccionar la parte del contorno. Entonces, selección directa, lo que me está permitiendo hacer es seleccionar directamente un solo nodo, o solamente alguna de las piezas que tenga el elemento, pero independientemente a lo que sería el grupo del gráfico, porque si yo me doy cuenta, este gráfico está seleccionado y está agrupado. Quiere decir que si yo muevo este gráfico, todo el gráfico se mueve a la par. Todo está compuesto por un grupo. Esta composición se fue generando pieza a pieza y por último fue agrupada. Entonces selección, lo que es la herramienta selección directa, lo que hace es romper, por así decirlo, momentáneamente ese grupo. Vean, yo puedo mover. Y si yo cambio a mi herramienta de movimiento, entonces este gráfico sigue agrupado, pero me permitió la herramienta selección directa trabajar solamente de manera individual a ese gráfico, de manera independiente al grupo que yo tenga. Después tenemos otro que es la herramienta selección de grupo, la cual vamos a encontrar aquí como una subherramienta de selección directa. La vamos a encontrar aquí en la parte de abajo. Este atajo no existe, yo lo creé con las opciones de edición de atajos, entonces esa no la van a encontrar ustedes en ninguna versión de Illustrator. Ahora, ¿para qué sirve selección de grupo? Si nosotros observamos, este gráfico está hecho por grupos, o sea, toda esta pieza, si yo la muevo con la herramienta de movimiento, es un grupo, pero está compuesta por el grupo nube, por el otro grupo nube, por otro grupo llamado árbol, por otro grupo. Entonces esta lo que me va a permitir es ir seleccionando esos grupos que se encuentran anidados en otros grupos. Para no tener que desagrupar toda la pieza, basta que yo presione la herramienta grupos y vean cómo yo puedo empezarlos a mover, muy semejante a lo que es la herramienta de selección directa, pero con la diferencia de que aquí yo no voy a poder, por ejemplo, si quiero seleccionar solamente estos nodos, no los puedo seleccionar, o selecciono todo el grupo nodos, o me tendría que cambiar a la herramienta selección directa. También otra ventaja que tiene es que, por ejemplo, si yo le doy un clic aquí, me selecciona solamente el color cielo, pero por ejemplo, si yo le doy doble clic, ya me seleccionó el grupo nube. Entonces, una de las ventajas de la herramienta selección de grupo es que me permite seleccionar o una pieza completa o todo ese grupo que tengo ahí dando doble clic sobre él. Ahora, vamos a la siguiente, que es la herramienta varita mágica. Si yo agarro la herramienta varita mágica, tenemos su atajo, la tecla Y, me va a permitir hacer selecciones, pero selectivas en valor al color. Por ejemplo,
Si yo tengo dos nubes con estos dos colores y yo le doy un clic, automáticamente esas dos nubes me las seleccionó y me va a permitir, por ejemplo, cambiar de color. Vemos que como también comparte este mismo color con el edificio, entonces selecciona estos tres elementos que comparten tono. Por ejemplo, en el árbol, si yo le doy un clic y quiero cambiar el color del árbol, lo puedo hacer porque comparten similitudes de tonos. Entonces, con varita mágica lo que me va a permitir hacer es hacer una selección dentro de una pieza agrupada. Me va a permitir seleccionar a raíz de valores tonales. Por ejemplo, voy a seleccionar el azul marino, lo selecciono y aquí me está diciendo que todas estas piezas comparten el mismo color. Entonces yo ya lo puedo quitar, la pieza o cambiar el color y sustituirlo por otro. Muy bien, esta es la herramienta varita mágica. Otra de las herramientas que tenemos que ver es la herramienta lazo. La herramienta lazo lo que nos va a permitir hacer es trabajar de la siguiente manera. Herramienta lazo va a trabajar también de una manera aislada, pero lo que va a hacer es trabajar de manera muy libre. Entonces aquí vemos que nosotros, independientemente también al grupo, nosotros podemos seleccionar un cierto elemento. Como podemos ver, yo puedo seleccionar incluso solamente esos nodos y luego ya nosotros, si queremos, eliminarlos o manipularlos. Por ejemplo, me voy a acercar aquí con la herramienta lazo, voy a seleccionar solamente estas piezas y nosotros ya a partir de esta selección, por ejemplo, podemos eliminar y eliminé esos nodos. Entonces, o ya sea que seleccione todo un subgrupo que tiene este grupo o seleccione solamente un determinado nodo que tiene una pieza. Entonces esto es una combinación de lo que sería la herramienta de selección directa con una forma orgánica de seleccionar, no por rango de rectángulo, sino de manera libre, que es la herramienta lazo. Otra de las cosas que quiero aprovechar para ver en esta clase es lo siguiente. Tenemos lo que es ver contornear. Tenemos el modo contornear. ¿Cómo es esto? Si yo presiono comando Y o control Y para los que tienen PC, yo puedo ver cómo está compuesta toda mi gráfica en este caso. Yo puedo ver que en la parte de atrás aparecieron textos que si yo los muestro aquí no se ven. Comando Y y aquí dice estoy escondido, no me ves. Estos textos en realidad están obviamente detrás de este grupo, pero yo no sabía que existían hasta que no revisé mi documento y le di la opción control Y para revisar si no se encontraba algún gráfico que esté de manera oculta. Esto es muy común. Si nosotros creamos un gráfico y este gráfico, por ejemplo, yo pongo este gráfico y le pongo un color blanco, pareciera que en realidad no está ese gráfico, pero si yo le doy comando Y, resulta que yo lo estaba tapando con otro gráfico vectorial del mismo color del fondo, que en este caso era blanco. Pero también pueden pasar cosas como la siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo genero un gráfico? Y sí, tiene color y tiene todo, pero más bien ahora lo que voy a hacer es quitarle el relleno de color y quitarle el color de contorno. Entonces, aquí es un gráfico que no posee información. Yo aquí lo puedo ver, aquí está este cuadrado, pero resulta que el cuadrado no tiene color de relleno y no tiene color de trazo. Entonces, por eso no se ve, pero si yo le doy control Y, sí lo puedo ver. No es que el gráfico sea transparente, más bien lo que no tiene es tiene el valor vectorial, pero no tiene el valor de información tonal. Por eso es que el gráfico no se puede representar gráficamente o visualmente, pero si yo lo mando esto a una herramienta cortadora de láser, esto sí se va a cortar con láser, al igual que los textos que no se ven, y lo mismo va a pasar con el plotter de corte de vinil. Si yo mandara este gráfico para que me cortaran en vinil esta calcamonía, aunque no se vea el texto sí se va a cortar, porque en realidad el plotter lo va a ver de esta manera. Por eso Illustrator nos entrega esta opción de ver contornos para que veamos realmente qué es lo que vamos a mandar cortar, ya sea en láser, en agua o en una cortadora de navaja con una cortadora de plotter de vinil. ¿Sale?
Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la opción que dice organizar. Vamos a buscar el menú objeto, organizar, traer al frente, o menú objeto, organizar, enviar detrás. Si yo muevo este gráfico, ya me di cuenta que hay un texto atrás, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, si lo que quiero es que este logotipo se vaya a la parte de atrás y el texto que tengo atrás se venga a la parte de enfrente. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos dos alternativas. Una de dos. O mando el gráfico, mi logo, para atrás, o mando mi texto para enfrente. Aquí el problema es que yo no puedo seleccionar el texto porque no lo puedo ver. Entonces me es más fácil seleccionar el gráfico, irme al menú objeto, buscar la opción organizar y voy a seleccionar este que es enviar detrás. Tengo un atajo que es Shift Comando 9 y entonces ahora sí, mi logotipo se va hasta atrás y lo que yo tenía hasta atrás, que era ese texto, ahora se viene enfrente, subió de nivel. ¿Qué pasa si más bien lo que quiero hacer es que el texto se venga enfrente? Yo aquí no lo podría seleccionar. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a presionar Comando Y. Entonces, como yo ya lo puedo ver porque todo está solamente en modo trazo, selecciono los textos con la tecla Shift, selecciono los tres, me voy a objeto, organizar, traer al frente, desactivo modo contorno y ahora sí, ya me traje ese gráfico a la parte frontal. Existe otro atajo, ahora lo voy a hacer nuevamente, pero esta vez con un atajo. Fíjense, hago lo mismo. Comando Y, me acabo de dar cuenta que el texto se me quedó atrás y lo quiero traer al frente. Así no puedo, pero de esta manera sí. Entonces selecciono mi texto, aquí lo selecciono, muy bien. Una vez seleccionado doy clic con el botón derecho y me voy a ir a la opción organizar, traer al frente y Comando Y, automáticamente todo ese texto se vino a la capa frontal. Así es como puedo estar reorganizando mis gráficos si se encuentran atrás o si se encuentran hasta adelante. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, en este video. Nos vemos. Hasta luego.